En esta ocasión hablaremos acerca de lo que es la teoría del momento conductual de John Anthony Neville. Pero para poder entender esta teoría tendremos que utilizar algunos conceptos muy importantes que hemos visto en la teoría conductual, pero que también forman parte de la psicología del aprendizaje, que es lo que es el aprendizaje, lo que es un reforzador, lo que es reforzamiento continuo, reforzamiento parcial e extinción. Todos estos conceptos, chicos, ya los hemos visto, por lo tanto creo que no hace falta tanta explicación. Ya sabemos que aprendizaje pues es la adquisición de habilidades, conocimientos a partir de experiencias que tenemos o de una formación dada propiamente. El reforzador ya dijimos que va a ser cualquier elemento que aumente la probabilidad de una conducta, de que ésta se repita. El reforzamiento continuo, pues es cuando nosotros estamos de alguna manera dando este estímulo para que la conducta deseada aparezca. El reforzamiento parcial es cuando nosotros lo vamos a dar en determinados intervalos para reforzar una conducta, y la extinción es cuando no haya un reforzamiento propiamente. Lo veíamos en clases anteriores. Entonces, para entender esta teoría del momento conductual, pues tenemos que poner en contexto con estos conceptos relevantes. Bien, pues la teoría del momento conductual que propone Neville lo que hace es explicar la resistencia al cambio de las conductas que en muchas personas se vuelven automáticas, ya sea por entrenamiento o por una práctica masiva de las mismas. Entonces, esta teoría del momento o momentum conductual se define como la susceptibilidad de una conducta a ser interrumpida. ¿Por qué susceptible? Pues porque de alguna manera lo que pasa es que porque hay una resistencia a la hora de eliminar estas conductas, ¿sí? Entonces, eh, por eso se llama bueno, la teoría se llama así, del momento conductual, y de cómo pues nos vamos a resistir a cierto cambio de conductas, porque ya las tenemos aprendidas, porque siempre las hemos puesto en práctica, porque ha sido difícil de eliminarlas. Entonces aquí es donde empieza esa resistencia, esa susceptibilidad a cambiar ciertas conductas que nosotros tenemos. Algunos ejemplos de cómo hay una resistencia a estas conductas, y esta resistencia a estos cambios conductuales, pues tienen que ver también con la parte de terapia de esta terapia conductual que se da en consultorio, y que obviamente pues está eh, indicada para cambiar ciertas conductas, y de cómo el sujeto pues se va a resistir a estos cambios conductuales, porque pues son conductas que tienen muy arraigadas. Em, por ejemplo, si yo quiero cambiar la violencia en un niño, pero este niño ha sido un niño que nació en una familia donde siempre ha vivido con violencia, donde siempre ve violencia, donde siempre se ha ido reforzando esta conducta por lo que él ve, porque hay un reforzamiento continuo de la conducta violenta, porque la situación que él vive, a lo mejor cuando yo, o si es que va a terapia y yo quiero eliminar esta conducta violenta, va a ser difícil, porque es algo que se le está reforzando continuamente, y él eh, va a entrar en ese conflicto entre no querer dejar esa conducta, porque para él es parte de su realidad, porque así lo aprendió y porque es parte de su experiencia. Entonces, ¿cómo cambiar esa conducta? ¿Cómo hacer que esa resistencia a ese cambio conductual se dé? ¿Cómo nos afecta a nuestra vida? Pues de distintas maneras, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta conducta de mirar el teléfono cada tiempo para ver si tenemos mensajes o llamadas. Y es una conducta que por nuestra práctica la tenemos. Ni siquiera nos ha llamado nadie, ni siquiera tenemos un mensajito, pero estamos constantemente revisando. ¿Y cómo quitárnosla? Realmente es algo difícil, ¿no? Entonces, y nos resistimos. Por más que yo deje el teléfono a un lado y diga, ahorita no voy a ver, hasta determinado tiempo no puedo, ¿no? Hay una resistencia al cambio. Eh, Cómo queremos que nos estén dando un like, eh, cómo estar mirando hacia una dirección donde sabemos que va a venir una persona. Bien, hay muchas conductas que ya tenemos y que nos cuesta cambiar porque tenemos un reforzamiento de las mismas, y por lo tanto nos resistimos a esto. Muchas conductas jóvenes que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana y que son parte de nosotros. Esta resistencia de conductas puede influir en varios trastornos. Eh,
cierto, hay muchas conductas tan cotidianas que tenemos y que se resisten a un cambio, ¿no? Pero que podemos al final de cuentas cambiar. Pero sin embargo, de pronto estas ya pueden ir enfocadas a ciertas patologías o ciertas conductas tan arraigadas que ya estamos hablando de trastornos que ocasionan conflictos más graves en un individuo. Entonces, por ejemplo, una persona que tiene una conducta, no sé, de tomar alcohol, que se vuelve parte de una conducta. Vamos, con una persona que juega a la lotería, por ejemplo, bueno, no lotería, llamémosle cartas o lo demás, donde tenga que apostar, se vuelve parte de un trastorno, de una adicción. Cambiar esa conducta va a ser muy difícil también para él como para quienes están alrededor. Entonces, siempre va a haber, cuando se quiere eliminar esta conducta, una resistencia, ¿no? Y vuelven a caer porque hay esa resistencia y lo vuelven a dejar y lo vuelven a caer. Es como un alcohólico, como un drogadicto que les cuesta eliminar esta extinción de conductas. ¿Por qué? Porque existe una manera de placer, tal vez, de realizarlas, porque tiene que va ligada a otras situaciones emocionales también, o porque de pronto, bueno, son conductas que se tienen aprendidas desde familia, casa, amigos, y hay un reforzamiento continuo. Entonces, pues aquí, ¿cómo llegar a la extinción? Entonces, para eso dentro de la terapia conductual, se van a utilizar pues estrategias que ayuden a eliminar estas conductas y enfrentarnos también a la resistencia que implica tratar de eliminar estas conductas en ciertos sujetos. Cabe mencionar, jóvenes, que esto es una teoría como tal, no es una ley, es algo que establece un autor y de acuerdo a lo que este autor estudió, pues nos dice que la teoría del momento conductual, pues es precisamente esa resistencia al cambio y cómo llegar a la extinción de ciertas conductas. Pero pues somos tan complejos como él dice, el ser humano es muy complejo, el ser humano es un mundo de cosas que realmente cómo se llega a la extinción de las conductas es algo muy difícil de saber. Pero bueno, como teoría es buena y es la que se retoma y pues hay mucho de cierto en esta resistencia de las conductas que tienen las personas aprendidas y llegar a un cambio. A nosotros tan solo, como les decía hace un momento, con conductas tan sencillas, eliminarlas nos cuesta. Imagínense cuando son algún tipo de trastorno, conductas más fuertes, cómo eliminarlas y cómo pues va a haber esta resistencia al cambio y lograr extinguirlas. Para las actividades de su semana, dejo ustedes los documentos que les van a ayudar. Recuerden eh, llevar un control de sus actividades, le entregan un día después, antes de las 8 de la noche, y si tienen dudas, comuníquense por favor.